Hoy vamos a estudiar el Salmo 119. Salmo 119. Permítame, yo estoy ahora aquí ingresado en el Facebook de la iglesia, entonces voy a colocar ahí, como ustedes pueden ver, Salmo 119. Ya lo acabo de colocar para que los que ingresan sepan en cuál es el capítulo que estamos estudiando el libro de los Salmos. Sepa algo, que hace más o menos un mes y medio atrás estudiamos este Salmo 119, pero este Salmo es bastante largo, ¿cierto? Este Salmo 119 contiene 176 versículos. Entonces nosotros estudiamos solamente algunos versículos en particular. Hoy vamos a estudiar otros versículos en particular. Por eso es que podemos repetir una vez más este Salmo 119, porque hay tanto que estudiar, hay tanto que indagar, hay tanto que el Señor quiere hablarnos a través de este precioso Salmo. Este es el Salmo y el capítulo más largo de toda la Biblia. Creo que eso lo sabíamos muy bien. Es posible que Esdras, porque muchos le adjudican este salmo a Esdras, es posible que Esdras lo haya escrito después de la reconstrucción del templo. Estamos hablando de Esdras capítulo 6. Si usted después lo quiere leer y tener un poco mayor de historia, lo puede hacer después en casa. Y cuando Esdras lo escribe como una meditación repetitiva acerca de la belleza de la palabra de Dios, acerca de lo que la palabra de Dios es para todo aquel que la tiene en sus manos y que la puede meditar, reflexionar y obviamente atesorar en su corazón. Por eso es que yo recuerdo hace como 2 meses, en realidad hace como 2 meses cuando estudiamos este salmo, hablamos en los primeros versículos acerca de varias cualidades de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es promesa, que la palabra de Dios es ley, que la palabra de Dios es precepto, etcétera, es testimonio, etcétera. Hablamos de una forma en los primeros versículos de la belleza de la palabra de Dios para el ser humano. Pero también en los demás versículos nos ayudan a ver cómo nos ayuda la palabra de Dios a permanecer puros y crecer en la fe. Cuando alguien me pregunta, pastor, he aceptado a Cristo en mi corazón y ahora ¿qué debo hacer? Simple es la respuesta. Estudia la palabra de Dios. Pastor, estoy orando. ¿Cómo lo debo complementar esto para que mi corazón se incline hacia Dios? Estudia la palabra de Dios. Pastor, ¿qué puedo hacer porque estoy viviendo conflicto y necesito paz en mi corazón? Estudia la palabra de Dios. Pastor, no sé qué hacer, me siento aturdido, me siento afligido. Estudia la palabra de Dios. La palabra nos ayuda a permanecer puros y a crecer en la fe. Este Salmo 119 está, digamos, estructurado en 22 secciones que fueron cuidadosamente desarrolladas. Cada sección de este Salmo 119 corresponde a una letra diferente del alfabeto hebreo. Por eso es que ustedes pueden ver que empieza el capítulo 119, empieza como Aleph, el versículo 9 empieza como Bet, el versículo 25, Dalet, no, perdón, el versículo 17, Gimet, el versículo 25, Dalet, el versículo 33, G, el versículo 41, Bau, y así, ¿cierto? Entonces, está distribuido en 22 secciones distintas. Hoy quiero centrarme en la segunda sección, es decir, del versículo 9 al versículo 24. ¿Ok? Entonces ya más o menos sabemos, y permítame, lo voy a colocar aquí ahora en pantalla también como un mensaje aquí de texto al costadito, Salmos 119, ¿ok? Que es el pasaje que vamos a, el capítulo que vamos a estudiar desde el versículo 9 hasta el versículo 24. Ahí está. Salmos 119, del versículo 9 al versículo 24, que es la segunda sección de este hermoso salmo. Me encanta cómo inicia esta sección. Mira el versículo 9. Mira el versículo 9, cómo inicia esta sección. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Ahora, esto es un principio, este es un consejo, obviamente que no solo se le puede atribuir a los jóvenes, que no solamente es para quienes es un adolescente o quien está a una temprana edad, sino que es una porción que se aplica a toda persona. Hoy en día vivimos en un mundo donde abundan las imágenes sexuales y las atracciones pecaminosas. ¿Sabes? Me encanta esta definición. El pecado es aquello que Satanás te invita para que satisfagas tu alma de una forma incorrecta. Entonces, Satanás está alrededor de nosotros colocando imágenes, situaciones, circunstancias para que nosotros caigamos, cedamos o nos metamos a ese mundo oscuro en donde gobierna Satanás. Donde quiera que vayamos, nos vamos a encontrar con situaciones que nos seducen a satisfacer nuestra vida, nuestra sed emocional, sexual, espiritual, lo que sea, o física, de formas que no son aprobadas por Dios. Es por eso que la palabra nos guía, la palabra nos advierte, la palabra nos insta. Por eso es que es necesaria la palabra de Dios para que nuestros caminos sean puros y podamos seguir creciendo en la fe. Aquí el salmista nos plantea una pregunta. ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente que contamina? Repito la pregunta. ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente que contamina? Ahora, sepa algo, no podemos hacerlo, no podemos permanecer puros basados en nuestra propia experiencia, basados en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Necesitamos la palabra de Dios que nos guíe cada día. Esa palabra bendita que transforma nuestro corazón. Es esa palabra que no solamente es algo escrito, sino que es el poder transformador de Dios cuando penetra hasta nuestro corazón y empieza a hacer efecto. Amados, todos los días el enemigo está planteando trampas alrededor de nosotros para que caigamos, cedamos y por ende terminemos destruyendo lo que el Cristo empezó a construir en nuestras vidas. Escúchame bien, precisamente en el Facebook del grupo de matrimonios colocamos este consejo que también nosotros lo recibimos en algún momento. Decíamos lo siguiente: para construir un matrimonio se necesitan dos personas, pero para destruir una persona se necesita solo una. ¿Entiendes la idea? Para construir un ministerio se necesitan muchas personas también, pero para destruir un ministerio se necesita solo una. Para construir un hogar se necesitan muchas personas, es decir, la participación de los hijos y de los padres. Pero para destruir ese hogar solo se necesita que uno de ellos cometa cosas que afecten el corazón de los demás. Por eso la importancia de meditar, de reflexionar y de ahondar en las escrituras, de que la palabra sea mi alimento en la mañana, de que la palabra sea ese manantial que necesitemos en la tarde porque estamos sedientos y que sea la frescura también en nuestra noche. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra en el corazón es la forma correcta de combatir la tentación. La tentación no es pecado porque nosotros estamos siendo tentados a cada instante. Obviamente, ceder a la tentación es cometer pecado. ¿De qué forma yo puedo hacerle frente a la tentación? Guardando la palabra de Dios. Y cuando digo guardar la palabra de Dios, me refiero a algo más que solo algo académico, de memorizar los versículos bíblicos. Es mucho más que eso. Cuando digo guardar la palabra de Dios, significa atesorarlo, significa colocarlo en mi corazón, significa ponerlo en práctica, etcétera. Porque si en mi corazón abunda la palabra de Dios,
hay un dicho de la abundancia del corazón. A ver, que alguien me lo escriba, que alguien me lo escriba rápidamente, por favor. ¿Cómo? Compléteme el dicho de la abundancia del corazón. ¿Qué continúa? Aún no veo a alguien que me lo escriba, ¿eh? Me mandan manitos y todo. Pero ¿cuál es el dicho? ¿Cómo termina? De la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, conforme hablamos, conforme actuamos, es una evidencia de lo que está realmente en nuestro corazón. Versículo 15. Mire lo que dice, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Lo repito, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Sin duda, esta situación la cual estamos viviendo nos ha llevado a pensar, a reflexionar en cómo son los tiempos, en lo que vivimos como familia, y de repente nos lleva aún a reflexionar si yo hubiese hecho aquello, si no hubiese tomado esta decisión, etcétera. Podemos meditar en muchas cosas, pero nada puede cambiar. Pero cuando meditamos en la palabra de Dios, sí tiene el poder para cambiar las cosas. Sí tiene el poder para que todo sea transformado. Y el versículo 15, realmente lo que el salmista está diciendo es, meditaré continuamente. Es decir, día tras día, constantemente. No me voy a cansar, no me voy a fatigar, lo haré a cada instante. Eso está diciendo el salmista. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. A la mayoría de nosotros nos irritan las regulaciones, ¿cierto? Que párese aquí, no pase para allá, que haga esto, no haga aquello. A la mayoría de nosotros nos irritan las regulaciones porque pensamos que todo ello nos limita en nuestra libertad. Y a veces nos creemos con tantos derechos que los límites que otras personas colocan o los lineamientos que una empresa u organización da nos afectan. Sin embargo, escúcheme bien, sin embargo, la verdadera libertad en Cristo Jesús tiene límites. Quizás algunos dicen, ¿cómo? ¿La verdadera libertad en Cristo Jesús tiene límites? Sí. Tiene límites para que nuestra libertad en Cristo Jesús no se convierta en libertinaje o en esclavitud. Discúlpeme la expresión que voy a usar y discúlpeme por favor esta expresión. Somos tan torpes que la libertad hermosa que Cristo Jesús nos da, la transformamos en libertinaje o en esclavitud. Y permíteme darte dos ejemplos. La libertad para vivir mi sexualidad lo puedo convertir en libertinaje si uno lleva una vida libre sexualmente hablando. ¿Cierto? Sexo por aquí, sexo por allá. Puede ser que termines embarazando a una persona o te terminas embarazando tú si eres mujer, etcétera. O con alguna enfermedad venérea. Entonces, la libertad que Cristo te da en tu sexualidad lo puedes convertir en libertinaje y tener sexo libre. Te doy otro ejemplo. La libertad que Dios te da para tu tiempo, para tus finanzas, lo puedes convertir en esclavitud. Por ejemplo, los que sufren de ludopatía. Ya se han vuelto adictos a los juegos. Entonces, las horas de su vida, las horas de su noche y su dinero muchas veces lo gastan en esos juegos de azar que terminan afectando sus vidas. Entonces, la libertad que Cristo nos da, lo terminamos destruyendo con el libertinaje o con la esclavitud. Por eso es que nosotros necesitamos, aún en nuestra libertad, lineamientos para saber cómo conducirnos en esta tierra. Y es ahí donde ya quiero que sea el corazón de este pasaje que voy a estudiar, el versículo 19. El contexto va desde el versículo 18. Leamos, por favor, versículo 18 y 19. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Qué hermoso estos dos versículos. Versículo 18, abre mis ojos. Es decir, somos ciegos ante algunas realidades de la vida. O desconocemos, somos ignorantes, o como varias veces lo he escuchado a mi padre decir, me siento como un ciego intentando cruzar una avenida peligrosa. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero ¿qué ejemplo usa el salmista aquí? Él dice, forastero soy. Después de hablar de la palabra de Dios, dice, forastero soy yo en la tierra. Nunca podemos dejar de asombrarnos frente a los conceptos que la palabra de Dios nos presenta. Cada vez más la palabra de Dios sigue enseñándonos y se sigue haciendo fresca por más veces que leamos el mismo versículo. Muchos de los versículos de la Biblia son sencillos, pero al mismo tiempo encierran tremendas verdades espirituales. El salmista, al presentarse aquí delante de Dios, reconoce su verdadera condición en esta tierra, la de un peregrino. Amados, me entristece ver que algunas personas piensan que van a vivir siempre en esta tierra, entonces tratan de acomodarse a esta tierra teniendo una perspectiva incorrecta, solo terrenal y no celestial. El diccionario que nos aplica los sinónimos nos presenta algunos equivalentes en lo que respecta a ser un peregrino. Y me encantan dos. Uno, emigrante. Y segundo, turista. Me gusta más esta segunda, turista. Es decir, tú y yo, al ser hijos de Dios, somos turistas en esta tierra. Un peregrino es alguien que se encuentra temporalmente en un lugar. No está donde reside habitualmente, sino que las circunstancias en el camino o en la vida le han llevado a estar en un territorio al cual él no pertenece. Esta persona, el peregrino, no tiene la intención de permanecer allí solo por un tiempo. Amado, aún las comodidades de esta tierra no pueden llegar ni siquiera al 1% de las bendiciones que tendremos cuando estaremos cara a cara en la presencia de Dios. Con esta simple descripción, el salmista, al decir forastero soy yo en la tierra, él está hablando de su condición, la esencia de aquel que ha sido llamado por Dios a tener una perspectiva más allá de los límites de esta tierra. Entonces tenemos que aprender a viajar en esta tierra livianos, no acumulando tantas cosas, cargar simplemente con los elementos necesarios. Amado, ¿eres consciente de que estás solo por un tiempo aquí? No creo que alguno piense que va a vivir 3,000, 5,000 años en esta tierra. Este cuadro nos lleva a mirar la vida de tal forma que nos hace abrir los ojos para darnos cuenta qué estoy haciendo con mi vida en esta tierra. ¿Me estoy acomodando a lo que veo a mi alrededor? ¿Me estoy enamorando de las cosas de esta tierra? Amados, hay algo mucho más que trascender y dejar huella en esta tierra. Hemos sido creados para la alabanza y la gloria de Jesucristo. Entonces, nuestra morada final, nuestro pasaporte no tiene un sello terrenal. Nuestro pasaporte tiene un sello celestial porque lleva el sello del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Como lo sabe toda persona que alguna vez ha estado en algún país extraño o extranjero, se siente de cierta manera inseguro. Dios me ha dado el privilegio de viajar por muchos países y me he sentido inseguro, peor aún cuando hay lugares donde hablan otro idioma. Entonces uno está inseguro de lo que ahí dice, lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Y en medio de esa cultura, ¿qué prácticas son correctas y qué prácticas no deberías hacerlas? Desde cosas tan simples hasta cosas tan profundas. Te doy un ejemplo. En cierta tribu de nuestro país, tú no le puedes dar el beso en la mejilla a una mujer. No le puedes saludar con la mano, porque para su cultura significa aprovecharte de la situación
y significa que la mujer se te está ofreciendo. Imagínate, eso muestra la cultura. Entonces, cuán importante es saber, es ser guiados para cómo debemos comportarnos, vivir y actuar en medio de la cultura en la cual estamos. Ahora, sepa algo más, que al ser tú y yo peregrinos en esta tierra, necesitamos mapa y necesitamos guía. Por eso es que el versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y lo complementa el versículo 19, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Esta dependencia absoluta del salmista le lleva a elevar a Dios una oración y decirle, no escondas de mí tu palabra. Necesito caminar con tu palabra. Así uno ve, por ejemplo, a turistas en nuestro país y que andan con su mapa a veces bajo el brazo o en su mochila llevan su guía, incluso para saber cómo preguntar cosas tan simples. Amados, ¿estamos usando la palabra de Dios como mapa y como guía para nuestras vidas? La idea de ser forasteros es una buena imagen de nuestra situación en Cristo Jesús. Como cristianos deberíamos tener la convicción de que la palabra de Dios tiene las instrucciones necesarias, que sin ella es imposible avanzar. Pregúntale a un capitán de un navío, ¿iría a alta mar sin una brújula y sin un mapa? Sería imposible. Quienes conducimos un auto, jamás podemos subirnos al auto si sabemos de que la dirección está malograda o está de repente próxima a malograrse. Necesitamos las pautas necesarias para que nuestra libertad en Cristo Jesús no se convierta en libertinaje o en esclavitud. Creo que como cristianos nos falta tener esa convicción de lo que es la bendita palabra de Dios en nosotros. Al igual que Moisés, nos sentiríamos nosotros obligados a exclamar cada día, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Amado, que todo lo que hagamos lleve el sello de darle la gloria a Dios. Que todo lo que anhelemos sea lo que realmente el Señor anhela. Que todo lo que busquemos sea realmente lo que el Señor desea para nuestras vidas. No nos acomodemos tanto en esta tierra. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? ¿70 años? ¿50 años? ¿90 años? ¿Para qué acomodarnos tanto en esta tierra cuando vamos a pasar la eternidad con Cristo Jesús? Y es allí donde nosotros necesitamos invertir. Vive el presente, amado hermano, voy terminando. Vive el presente con sentido de eternidad. No hemos sido creados para esta tierra. Hemos sido creados para la gloria y la alabanza de Jesucristo. Por eso es que como creyentes esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva para habitar con Cristo cara a cara y adorar su bendito nombre por siempre y para siempre. Me gusta escribir poesías, me gusta escribir canciones, me gusta escribir ideas, por eso en que mis Facebook escribo mucho, porque me encanta hacerlo, porque siento que es como si mi corazón lo pudiera abrir y los demás pueden leer lo que yo estoy sintiendo en ese instante. Y estaba trabajando en un escrito y eran preguntas que yo me planteaba, pero permíteme planteártelas a ti y con esto termino. Las preguntas eran las siguientes, o son las siguientes. ¿Por qué querer la tierra cuando podemos amar el cielo? ¿Por qué esforzarnos por ser los primeros cuando Dios nos ha dado la oportunidad para llegar juntos? ¿Por qué anhelar las medallas terrenales cuando podemos recibir la corona celestial? Amado, tú y yo somos peregrinos. No nos acostumbremos tanto a esta tierra, que el día que nos toque salir, los que nos aman
y los que nos ven y los que nos escuchan y los que nos observan puedan decir, se va a su verdadera tierra. Parte a donde es. Vuelvo a decirte, amado hermano, mi verdadero pasaporte no lleva el sello del Ministerio del Perú. Mi verdadero pasaporte lleva el sello de la gloria de Dios, porque yo he nacido en el corazón de Dios y a ese corazón yo voy a regresar. Peruano, me tocó ser peruano, pero mi verdadera identidad es ser hijo de Dios y mi verdadera patria celestial es la gloria venidera en Cristo Jesús. Ánimo, fortaleza del cielo, peregrinos, que la palabra de Dios sea su manual y que la palabra de Dios sea su mapa para caminar cada día.